Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un chismecito, porque hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos y literalmente. El título ya les dio una pista, ¿verdad? Ander Erzel y Kerem Bürsin. Y una carrera. Sí, ya sé lo que están pensando. Ande y Kerem. La pareja que nos hizo suspirar en *Love is in the air*, los que nos regalaron tantas emociones con su química. Y lo que parecía ser, en su momento, un romance de ensueño fuera de la pantalla también. Aunque su relación llegó a su fin, la verdad es que siguen generando muchísimo interés y cualquier novedad sobre ellos, por mínima que sea, es noticia. Hoy vamos a desentrañar este misterio, este rumor que se propagó como pólvora. Ander Erzel corre a ver a Kerem Bürsin. ¿Qué pasó? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y créanme, la respuesta es sorprendente. Así que quédense hasta el final porque no se lo van a creer. Vamos a analizar todos los detalles, desde los indicios hasta las consecuencias, pasando por los momentos clave que nos dejaron a todos con la boca abierta. Antes de que empecemos a sumergirnos en este chisme jugoso, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Hablamos de todo, desde noticias de telenovelas turcas hasta chismes de celebridades, reseñas de series y mucho más. Así que no se lo pierdan. Ya saben, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. El asunto es así. Todos sabemos que Ander Erzel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento. Su química en pantalla era innegable y la conexión que se veía fuera del set era palpable. Para muchos su relación fue un sueño hecho realidad, como si la magia de la serie se extendiera a la vida real. Disfrutamos muchísimo de cada foto, de cada noticia, de cada aparición juntos. Eran la pareja perfecta. Pero como todas las historias, la de ellos también tuvo su punto y final. Anunciaron su separación y, como era de esperar, esto rompió el corazón de muchos fans. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Ande, por su parte, se mantuvo activa en la industria, protagonizando proyectos y manteniéndose en el ojo público. Kerem también continuó con su carrera actoral, y en ambos casos, la distancia parecía haber puesto un gran muro entre ellos. La comunicación, como suele ocurrir, disminuyó, y la vida de cada uno siguió rumbos separados. Los fans, por supuesto, siempre mantuvieron la esperanza de una reconciliación, alimentando sus ilusiones con cualquier gesto, por mínimo que fuera, que pudiera sugerir un acercamiento. Pero, de repente, ¡boom! Un rumor, un chisme, una noticia que sacudió a todos. ¿Ande corriendo a ver a Kerem? ¿Qué significaba eso? ¿Un reencuentro secreto? ¿Una reconciliación? La imaginación de los fans voló, las redes sociales explotaron. Era la noticia del momento. Los hashtags se multiplicaron, las teorías conspirativas inundaron Twitter, y los medios de comunicación se apresuraron a analizar cada detalle. La expectación era máxima, y todos querían saber la verdad detrás de esa enigmática carrera. La clave de todo esto, como siempre, está en los detalles. Y para entender bien qué pasó, debemos analizar los hechos. Todo empezó con unas fotos, unos paparazzi que lograron captar un momento. Digamos que inesperado. Ande, visiblemente apurada, corriendo por la calle, con una expresión que denotaba urgencia. Su cabello al viento, la ropa informal, la mirada fija en un punto distante. Todo parecía indicar una situación de gran importancia. ¿Hacia dónde se dirigía? ¿Qué la motivaba? ¿Había algún tipo de peligro? ¿Era una llamada de emergencia? Las preguntas se multiplicaban y la intriga crecía a cada momento. Y ahí es donde entra la otra parte de la ecuación, Kerem Bürsin. ¿Por qué Ande correría a ver a Kerem? ¿Qué podría ser tan importante como para justificar esa prisa? ¿Tenían algo pendiente que debían resolver? ¿Acaso se habían dado una segunda oportunidad? ¿O simplemente era un encuentro casual? Los medios, por supuesto, no tardaron en especular. Rumores de todo tipo comenzaron a circular, una conversación pendiente para aclarar malentendidos del pasado. Una necesidad de cerrar un ciclo y poner fin a cualquier rencor.
Quizás simplemente un encuentro fortuito en el trabajo o un reencuentro para saludar y charlar amistosamente. Algunos medios afirmaron que se trataba de una cita secreta, otros especularon con una posible colaboración profesional en el futuro, y no faltaron quienes pronosticaron una inminente reconciliación. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, donde cada fan aportaba su granito de arena y creaba sus propias narrativas. Los foros de discusión se llenaron de mensajes apasionados y los vídeos de análisis y especulación proliferaron en YouTube. La expectación era tal que cualquier declaración de alguno de los implicados, o de su entorno, era recibida con entusiasmo y analizada con lupa. La verdad, como suele ocurrir, resultó ser mucho más sencilla y a la vez más entrañable de lo que todos imaginábamos. La historia detrás de esta carrera no tiene nada que ver con romances ni secretos. Resulta que Ande estaba participando en una campaña publicitaria, y la carrera era parte del rodaje. Exacto. Todo era una escena, un momento planificado para el proyecto. La productora había buscado una locación atractiva y concurrida, para generar un mayor impacto visual y atraer la atención del público. La grabación se llevó a cabo en una locación en la que casualmente también se encontraba Kerem Bürsin. Resulta que él también estaba involucrado, aunque no en la misma escena. Un encuentro fortuito en el set. Y aunque no hubo una carrera en el sentido literal de la palabra, sí hubo un encuentro, un cruce de miradas, un saludo. ¿Y las fotos? ¿Y el revuelo mediático? El destino o la casualidad había orquestado un reencuentro inesperado entre los dos actores más queridos de Turquía, justo en el momento perfecto para despertar la curiosidad y la emoción de sus fans. Las fotos captadas por los paparazzi mostraron a Hande corriendo en dirección a un punto específico, mientras que Kerem se encontraba cerca, observando la escena. Ambos lucían radiantes y sonrientes, y su energía positiva se transmitía a través de las imágenes. La química que los había hecho famosos en *Love is in the air* parecía intacta, a pesar del tiempo transcurrido y de las circunstancias de sus vidas personales. La conexión entre ellos era evidente y la nostalgia inundó los corazones de sus seguidores. La gente se emocionó al ver a ambos juntos, reviviendo la nostalgia de sus personajes y la química que los unía. Para muchos fue un recordatorio de lo mucho que los apreciaban como pareja, y la esperanza de volver a verlos juntos, aunque fuera de manera profesional. Los comentarios en las redes sociales se multiplicaron, expresando la alegría y el entusiasmo por este encuentro casual. Los fans recordaron los momentos más emblemáticos de la serie, las escenas románticas y divertidas, y la complicidad que existía entre Hande y Kerem. La campaña publicitaria, que incluía la escena de la carrera, se convirtió en un éxito rotundo, gracias a la inesperada participación de Kerem Bürsin. El vídeo promocional se viralizó en cuestión de horas, y las redes sociales se llenaron de elogios y comentarios positivos. Los seguidores de la pareja se sintieron felices y emocionados por este reencuentro, y expresaron su deseo de que Hande y Kerem volvieran a trabajar juntos en el futuro. La química entre ambos seguía siendo palpable, y el público no se cansaba de soñar con una posible reconciliación, aunque fuera en el plano profesional. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que las apariencias engañan. A veces un simple instante puede ser malinterpretado y generar un torbellino de especulaciones. Una escena de una campaña publicitaria, captada por casualidad, se convirtió en un rumor sobre un posible reencuentro romántico, demostrando el poder de los medios y de las redes sociales para transformar una situación cotidiana en una noticia de impacto. Segundo, que el cariño del público hacia esta pareja es innegable. La sola mención de sus nombres juntos genera un impacto enorme, y demuestra el poder que tienen Hande y Kerem en la industria. Su éxito en *Love is in the air* fue arrollador, y su relación fuera de la pantalla cautivó a millones de personas. El público los apoyó, los siguió, y se sintió identificado con su historia de amor. La ruptura de la pareja causó tristeza y decepción, pero el cariño y la admiración hacia ambos actores permanecieron intactos. Y tercero, que la vida a veces nos sorprende con encuentros inesperados y momentos que nos recuerdan el pasado. La casualidad quiso que Hande y Kerem coincidieran en el rodaje de una campaña publicitaria, y que sus caminos volvieran a cruzarse, aunque fuera de manera profesional. Este encuentro fortuito reavivó la llama de la nostalgia y la emoción en sus seguidores, y les recordó los buenos momentos vividos en el pasado.
La vida a veces nos regala estos reencuentros inesperados que nos hacen revivir recuerdos y sentimientos y que nos conectan con nuestra historia personal. Aunque la historia de la carrera de Hande hacia Kerem no fue la historia romántica que todos esperábamos, sí nos dejó una lección importante, que los medios y las redes sociales pueden amplificar una simple situación y convertirla en algo mucho más grande de lo que realmente es. La especulación, la exageración y la creación de rumores son prácticas comunes en el mundo del entretenimiento, y es importante ser críticos y no dejarnos llevar por las apariencias. Y también que el cariño y la admiración por esta pareja perduran en el tiempo, demostrando que su química sigue siendo inigualable. La conexión entre Hande y Kerem es innegable, y su éxito en Love is in the Air fue el resultado de una combinación de talento, carisma y complicidad. A pesar de que sus vidas tomaron rumbos diferentes, el público sigue recordando con cariño su historia de amor, y siempre estará atento a cualquier novedad sobre sus vidas. En resumen, la historia de la carrera de Hande Erçel hacia Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo una simple situación puede ser malinterpretada y generar un gran revuelo mediático. Aunque no se trató de un reencuentro romántico, sí fue un momento que despertó la nostalgia y la emoción en los fans, y que demostró el cariño y la admiración que el público siente por esta pareja. La vida a veces nos sorprende con encuentros inesperados, y nos recuerda que aunque las historias de amor tengan un final, los recuerdos y los sentimientos permanecen. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Esperaban algo diferente? ¿Les gustó el reencuentro aunque fuera profesional? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Recuerden que pueden compartir este vídeo con sus amigos, darle un me gusta si les gustó y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los chismes y noticias que les traigo. Quiero saber vuestras teorías y opiniones. ¿Qué creéis que deparará el futuro a Hande y Kerem? ¿Volverán a coincidir en algún proyecto? ¿Creéis en la posibilidad de una reconciliación? Compartid vuestros pensamientos. Así que ya saben, comenten, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.